Vale. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes y a todos los que están en online y a los que llegan a última hora. Muy buenos días y muchas gracias por participar en este ciclo de seminarios y en concreto hoy en el seminario que nos impartirá Elvira Herrero y que, bueno, pues la conozco yo y la he propuesto y Elvira se ha hecho bien en aceptarla como ponente. Simplemente os presento. Elvira es de biología, bueno, la biología. Se incorporó pronto, nada más terminar la carrera, a la Universidad Francisco de Vitoria. Ha tenido distintos puestos, distintos cargos y muchas obligaciones. Y ahora mismo es profesora sobre todo de biotecnología y trabaja, como bien se ve ahí, en un grupo de células madre mesenquimales. Yo creo que el trabajo que hace es muy bonito. Ha tenido relación con lo que nosotros hacemos por utilizar un modelo de células ganglionares de la retina, pero bueno, yo creo que ellos hacen cosas mucho más interesantes y simplemente os dejo con Elvira para que os cuente qué es lo que están haciendo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir en este día que parece que ha dejado de llover por un momento. Quería agradecer al Instituto al IRITIS por la investigación, por la invitación y especialmente al doctor Pedro de la Villa por contar con nosotras para hablaros hoy de cómo las células madre mesenquimales derivadas de la membrana amniótica de la placenta humana estimulan la regeneración neuronal, promoviendo el crecimiento de los axones y restaurando la actividad. Trabajo, como ha dicho Pedro, en el grupo de células madre y terapias avanzadas. Las terapias avanzadas, dentro de las terapias avanzadas, la terapia celular está consolidándose como una alternativa muy prometedora para el tratamiento de multitud de enfermedades y patologías, desde la inmunoterapia o el tratamiento de cáncer. La idea principal de la terapia celular es la transferencia de material celular a un paciente con el ánimo de reparar, de recuperar o restaurar una función tisular o celular perdida. Ese material celular pueden ser vesículas extracelulares o pueden ser células somáticas o células madre de origen autólogo u halogénico. Perdón, es que este no es el que utilizo yo y ya me estoy liando. Vale, es este de aquí. Carácter autólogo o halogénico. Las células son expandidas in vitro para su proliferación y diferenciación y pueden ser combinadas con biomateriales, pueden ser modificadas exógenamente mediante ingeniería genética para el desarrollo de modelos in vitro, modelos in vivo, la búsqueda de nuevas drogas y dianas terapéuticas, siempre con la idea de desarrollar tratamientos de medicina personalizada. En la actualidad existen ensayos clínicos ya de terapias celulares basadas en células somáticas, algunas se comercializan, pero la terapia celular pone el foco fundamentalmente en las células madre por la capacidad que tienen de autorrenovación, de diferenciación y de secreción de factores tróficos. Una célula madre es una célula autorrenovable, no especializada, capaz de una diferenciación simétrica y asimétrica y con la habilidad de diferenciarse a multitud de tipos celulares distintos. En la bibliografía encontramos distintas formas de clasificar las células madre. Una de ellas es la capacidad de estabilidad que tienen de originar distintos tipos celulares. Lo que determina cuántos tipos celulares se puede diferenciar una célula madre se denomina potencial de diferenciación, y esto implica un proceso continuo, jerárquico, en el que las células van perdiendo la capacidad de autorrenovación y diferenciación según va avanzando. Las únicas células que son capaces de diferenciar o dar lugar a todos los tipos celulares del organismo adulto, tanto embrionarios como extraembrionarios, son el cigoto y las células que forman el embrión preimplantatorio en los días 2-3 posteriores a la fecundación. Estas células son las células totipotentes. Las células pluripotentes son aquellas que son capaces de diferenciarse y originar todos los tipos celulares del individuo adulto, pero no incluidos en la línea germinal, pero no los tejidos extracelulares. El ejemplo más clásico son las células madre embrionarias que forman la membrana, la masa interna celular del blastocito, que es el embrión preimplantatorio en el día posterior a la fecundación, el día 6-7 aproximadamente. Las células multipotentes son aquellas células madre
autorrenovables y que se diferencian o que dan lugar a las células dentro de una línea germinal, una línea embrional. Y por último, no voy a ser capaz de aprender cuál es el botón hoy. Y por último, las células unipotentes que tienen una capacidad de autorrenovación y diferenciación muy limitada, ya que son capaces de dar lugar únicamente a un tipo de célula. Aunque en la naturaleza la pluripotencia ocurre únicamente en estas células madre embrionarias, es posible inducir un estado pluripotente a células ya completamente diferenciadas. Este proceso lo conocemos todos, se denomina reprogramación y consiste en transformar estas células somáticas diferenciadas a células capaces de diferenciarse a todos los tipos celulares o células pluripotentes inducidas. El hecho de que estas células sean capaces de proliferar de manera indefinida en cultivo es un hecho muy atractivo porque originan el número adecuado de células para las necesarias para los tratamientos celulares y además son capaces de originar todos los tipos celulares que nos pueden interesar. Sin embargo, su uso no está extendido, digamos que está más bien restringido por motivos éticos, porque supone la destrucción de embriones, por el riesgo de tumorogenicidad que tienen, el rechazo inmunológico y porque no existe una gran evidencia clínica para el uso hoy en día. Por eso en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo por encontrar otras fuentes de células madre que sobrepasen o soslayen estos dilemas éticos, que se puedan acceder, que sean fácilmente accesibles de multitud de fuentes con baja inmunogenicidad. Entre estas tipos de células madre encontramos las células madre mesenquimales multipotentes MSC. El acrónimo da lugar a algunos problemas desde que se acuñó, porque se puede encontrar como células estromales multipotentes, mesenchymal stem cells, stromal cells, o sea que dentro de ese acrónimo es un poquito, cada uno utiliza el acrónimo un poco como puede. Pero la manera ortodoxa, digamos, en literatura de denominarlas son células mesenquimales estromales multipotentes. Estas MSC son células madre autorrenovables cuyo origen está en el mesodermo embrionario, que tiene una capacidad de división multipotente. Estas células, cuando se utilizan en terapias avanzadas, despliegan unos efectos terapéuticos muy interesantes. En primer lugar, son capaces de migrar a sitios de lesión, donde pueden insertarse y diferenciarse a los tipos celulares en los que estemos interesados o actuar como vehículos, como caballos de Troya, que portan fármacos o moléculas de interés. Además, in vivo desarrollan efectos inmunomoduladores, tanto de una respuesta adaptativa in vivo e in vitro. Y regulan el mantenimiento de la población endógena de células madre, desarrollando también efectos proangiogénicos, antifibróticos y apoptóticos. Los mecanismos que utilizan estas células mesenquimales para desarrollar estos efectos son fundamentalmente tres que están descritos: el contacto célula-célula, la transferencia mitocondrial y la secreción de factores solubles, bien directamente o a través de exosomas y microvesículas. De entre todas las fuentes de las que se puede extraer células mesenquimales, tanto en tejidos embrionarios como vegetales como adultos, la placenta tiene muchísimo interés y ha despertado en los últimos 20-30 años muchísimo interés, y espero convenceros de que es una fuente de mesenquimales ideal. Primero porque es un tejido que se desecha tras el parto y que nos permite obtener las células mesenquimales mediante métodos no invasivos, al contrario que las células mesenquimales de tejido adiposo, por ejemplo, o de médula ósea. Además, estas células no tienen su uso, su adquisición no tiene problemas éticos, tienen unas propiedades inmunomoduladoras muy interesantes por la función que desarrolla la propia placenta, y además no son tumorogénicas como las embrionarias, y además desde el punto de vista clínico son células jóvenes, son siempre jóvenes, porque han estado expuestas o no han estado expuestas a factores químicos y ambientales o ha sido muy reducida. De manera que la placenta, que además ha sido utilizada desde la antigua cultura china, ya se utilizaba para el tratamiento de defectos oculares y quemaduras de piel. La placenta es la primera estructura que se forma en el desarrollo embrionario, más o menos en el día 7, 8
cuando se implanta el blastocito. Es una estructura sin la cual el feto no podría sobrevivir y desarrolla una función pues, integral de nutrición, de protección, de excreción, de respiración del feto. Tiene una estructura muy estratificada, con origen, el tejido tiene origen materno, que es la decidua, las basales y parietales, y tejido fetal, que es el corión y la membrana amniótica. Nosotras estamos interesadas en la membrana amniótica, que es la parte más externa, en contacto con el fluido amniótico, que se extiende desde el plato coriónico hasta el cordón umbilical. La membrana amniótica es una membrana muy delgadita, creo que es de las membranas más finitas que existen en el cuerpo humano, muy estratificada también, avascular, sin terminaciones nerviosas ni linfáticas, cuya estructura también, como veis, es muy estratificada. Tiene un epitelio formado por células columnares y con unas microvellosidades en contacto con el líquido amniótico. Este epitelio descansa sobre una lámina basal y una lámina compacta que está formada por fibras de colágeno y fibronectina. Se une al mesodermo amniótico, en el que podemos encontrar células con una morfología fibroblástica y eventualmente algún macrófago. Y finalmente, este mesodermo amniótico se une al corión a través de una capa muy laxa de fibras de colágeno, que es la capa esponjosa. Dentro de la membrana amniótica podemos encontrar dos tipos de células madre. Las células madre del epitelio amniótico, que provienen del epiblasto y expresan marcadores de pluripotencia, y las células mesenquimales estromales de la membrana amniótica, las AMSC, que son las con las que trabajamos en nuestro grupo. Estas células fueron descritas por primera vez en 2004 por el grupo de INTA-ANKE. Tiene una morfología fibroblástica, como os comentaba, derivan del hipoblasto embrionario, o sea, son células fetales, y presentan un fenotipo mesenquimal muy clásico. En condiciones de cultivo inducidas, son capaces de sufrir cambios morfológicos y expresar genes específicos de tejido y diferenciarse, lógicamente, a una diferenciación, como son multipotentes, mesenquimal y mesodérmica, pero también se han descrito diferenciaciones a otros linajes, tanto in vivo o in vitro, diferenciaciones endodérmicas y diferenciaciones ectodérmicas. Además, estas células tienen un estatus inmunológico privilegiado, único, porque expresan niveles muy bajos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y no expresan las moléculas de tipo 2 ni moléculas coestimuladoras como CD40, CD80 o CD86, lo que les hace escapar de alguna manera de la vigilancia del sistema inmune. Tanto in vivo como in vitro son capaces de regular el sistema inmune porque interaccionan, como veis aquí, con la práctica totalidad de las células del sistema inmune. Fundamentalmente, o tienden, está más descrito una regulación antiinflamatoria, aunque dependiendo del contexto pueden fomentar la inflamación. No soy capaz. Además, expresan o promueven la expresión de genes relacionados con la degradación de la matriz extracelular y desarrollan efectos proliferativos antiapoptóticos y promoción de la vascularización. Las portadas... Es que qué guerra estoy dando con el... en la actualidad ya se están ensayando terapias o aproximaciones terapéuticas de estas células de membrana amniótica en 4 áreas fundamentales. En el área de las patologías cardiovasculares, fibrosis y patologías moleculares, en las que estamos más interesados en nuestro grupo, que son las oculares y tratamientos del sistema nervioso central. En este sistema nervioso central, a menudo las patologías cursan con la muerte o la pérdida de uno o varios tipos de neuronas, sus axones o la función de sus axones por un trauma, una lesión, degeneración o alteraciones genéticas. Las aproximaciones que hay de terapia celular se engloban en 4 grupos que pueden utilizarse de manera individual o combinada. Por un lado, la modulación del sistema inmune, la movilización de células madre endógenas, el recrecimiento y la guía de los axones y la liberación de factores neurotróficos o neurotrofinas. Nosotras estamos
más focalizados en nuestro grupo en esta regeneración y recrecimiento axonal y en la liberación de factores neurotróficos. Para el estudio de la regeneración en sistema nervioso central hay dos modelos, uno es el de médula ósea y otro es el sistema visual. Lo bueno del sistema visual del ojo es que está aislado, relativamente aislado, la respuesta inmune es más reducida y las inyecciones terapéuticas que podemos hacer en el ojo son de dosis conocida y de pequeño volumen. Además, la retina, anoche quise poner aquí la imagen del dibujo de la retina de Ramón y Cajal por hacer honor al hospital, al final no me dio tiempo. La retina tiene una estructura muy caracterizada y un circuito muy bien descrito. Las células ganglionares de la retina, aquí las veis, cuyos axones forman el nervio óptico que se proyecta hacia el cerebro, pues estas células ganglionares, a pesar de estar fuera de la bóveda craneal, son células bona fide del sistema nervioso central. Por ello, utilizamos el modelo de lesión de nervio óptico porque es un modelo que nos permite entender qué factores influyen en la supervivencia o la muerte de las neuronas o sus axones tras un daño por aplastamiento o transección, cómo las células, cómo las neuronas reaccionan a ese daño y cuáles son los mecanismos más eficaces para poder recrecer o regenerar esos axones a nivel estructural y a nivel funcional. No obstante, estos modelos de lesión de nervio óptico se utilizan para otras patologías como el glaucoma, por ejemplo. Respecto a la liberación de factores solubles, entre los factores solubles nos centramos en las neurotrofinas, que son proteínas que regulan la función neuronal y se expresan ampliamente en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Existen 4 neurotrofinas descritas en mamífero. Es NGF, el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, y las neurotrofinas 3 y 4, 5. El proceso de síntesis y secreción es común a todas ellas, es muy similar. Básicamente se sintetizan en el retículo endoplasmático como unos precursores, precursores de unos 30-35 kilodalton y son procesados hasta que se secretan al exterior como formas activas de menor peso molecular entre unos 10-15 kilodalton. De manera que tras el retículo endoplasmático sufren una escisión y son secretadas al exterior, aunque también pueden sufrir este procesamiento extracelular. Las funciones biológicas que desarrollan las neurotrofinas vienen mediados por dos tipos de receptores. Los receptores de alta afinidad tirosina quinasa asociados a tropomiosina y el receptor común P75. Cuando las neurotrofinas se unen a su receptor, lo dimerizan, activándose el dominio tirosina quinasa intracelular, se fosforila y dispara las rutas de señalización que controlan numerosas funciones celulares como la proliferación, la apoptosis, sinaptogénesis y la diferenciación. En nuestro grupo comenzamos hace años ya a trabajar con las células madre de las células mesenquimales de membrana amniótica y para ello primero tenemos que caracterizarlas como células mesenquimales bona fide y analizar algunas propiedades para su eventual uso en terapias avanzadas. Quisimos estudiar también el efecto de la hipoxia, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y una vez caracterizadas estas células, nuestro objetivo era evaluar la capacidad de promover la regeneración axonal en neuronas del sistema nervioso central, tratar de identificar los mecanismos que subyacen a esta regeneración y finalmente evaluar la funcionalidad de estos axones regenerados. Respecto a la caracterización de células madre mesenquimales, de manera estándar, los cultivos de las células mesenquimales se mantienen en unas condiciones de oxígeno del 21%, que es la del aire inhalado. Sin embargo, los nichos de donde proceden estas células mesenquimales tienen una concentración de oxígeno muchísimo menor, mucho menor. Por término medio, creo que, o la media de la concentración de oxígeno dentro del cuerpo humano es del 3%, variando zonas muy hipóxicas como el cerebro o la retina, hasta zonas que están muy vascularizadas como el
como los riñones. En cualquier caso, las condiciones fisiológicas de estas células, cuando están en el organismo, son, desde el punto de vista molecular, condiciones de hipoxia, porque desencadenan una respuesta celular a concentración baja de oxígeno muy conservada. Por eso, para el tratamiento o para el empleo de estas células en terapia celular, ellas pasan por muchas fases y muchas concentraciones distintas de oxígeno. En primer lugar, están en la membrana amniótica, que es muy hipóxica, como os he mencionado, es avascular, no está cerca de zonas con riego. Las cultivamos in vitro, con lo cual vuelven a estar están en una concentración del 21%, y cuando volvemos o se las transferimos a un paciente, vuelven a estar en condiciones de hipoxia. Se ha publicado y está descrito que algunas de las propiedades de las células mesenquimales, como diferenciación, como expresión de factores de supervivencia, la secreción de algunos factores, está promovida por la hipoxia. Por eso quisimos evaluar las características, la caracterización de nuestras células y las características en una concentración de oxígeno del 1%. Cuando esta concentración de oxígeno es del 21%, los factores que regulan, el principal factor que regula la respuesta celular a hipoxia es el factor inducible por hipoxia, GIF. GIF es un heterodímero que está formado por una subunidad alfa, que es sensible a oxígeno, y una subunidad beta. Cuando la concentración de oxígeno es alta, brevemente, la subunidad alfa se hidroxila y es degradada rápidamente en el proteasoma. Cuando baja la concentración de oxígeno, esta subunidad alfa se estabiliza y se transloca al núcleo donde dimeriza con la subunidad beta, permitiendo la expresión de más de 70 genes que coordinan la respuesta molecular a hipoxia celular y que engloban el metabolismo, la migración, la supervivencia y la proliferación. Por eso intentamos caracterizar nuestras células y evaluar las propiedades tanto en normoxia, un 21% de oxígeno, como en hipoxia. Para que las células, poder asumir y poder definir a nuestras células como células mesenquimales, la Sociedad Internacional de Terapia Celular y el primer workshop sobre células madre derivadas de la placenta establecieron 3 criterios mínimos que deben de cumplir para poder afirmar que nuestras células son mesenquimales. Por un lado, las células tienen que crecer adheridas a placa, a diferenciación, por ejemplo, de las células madre hematopoyéticas. Tienen que crecer adheridas a placa. Tenemos que confirmar la diferenciación al linaje mesodérmico y expresar un panel de marcadores mesenquimales de superficie. Como se puede ver en las imágenes, las células fueron crecidas en normoxia y en hipoxia. Ambas son adherentes con la morfología fibroblástica que se mantiene durante el tiempo en cultivo en ambas condiciones. Para confirmar la diferenciación, indujimos a estas células en los medios de inducción adecuados y analizamos, por un lado, la aparición de depósitos de calcio mediante alizarin-Re, de gotas y acúmulos lipídicos utilizando OIL-Re, y la síntesis de proteoglicanos sulfatados y carboxilados para la diferenciación condrogénica. De manera que nuestras células sí son, en las condiciones adecuadas, capaces de diferenciarse a los 3 linajes en las 2 condiciones de oxígeno, y la hipoxia promueve una mayor capacidad de diferenciación, como se puede ver aquí, de osteogénesis y adipogénesis. Respecto al panel de marcadores de superficie, en ambas concentraciones de oxígeno, las células son positivas para los marcadores mesenquimales CD73, CD90 y CD105, y son negativas para marcadores hematopoyéticos CD34 y CD45, el marcador de monocitos CD14 y de células B CD19. Además, como aproximación al estatus inmunológico de las células, incluimos en el panel la expresión de las moléculas tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA-DR, siendo negativas en normoxia y presentando una baja expresión en hipoxia. Por tanto, en base a todos estos resultados, podemos afirmar que nuestras células, las células con las que trabaja el grupo, son células mesenquimales estromales humanas. Ampliamos este panel de expresión de marcadores para comprobar que expresaban marcadores mesenquimales y moléculas de adhesión y marcadores epiteliales.
Analizamos vimentina, que es una proteína clave del citoesqueleto, utilizada como marcador mesenquimal, es un filamento de tipo 3. CD44 y CD133 son glicoproteínas de membrana que median en procesos de diferenciación, proliferación, contacto célula-célula y que son utilizadas para el marcaje de células, diferentes tipos de células madre, aunque la expresión es muy variable en distintos tipos celulares. Como podéis ver por las imágenes, las células con independencia de la condición de cultivo son positivas para vimentina CD44 y negativas para CD133. Añadimos también la expresión de caderina, que es un marcador epitelial, siendo negativas en ambas condiciones, lo que nos permite afirmar o confirmar que en nuestros cultivos las células mesenquimales que tenemos o las células madre con las que estamos trabajando son las mesenquimales de amnion y no las que os he mencionado que había en el epitelio, que son células epiteliales. Con la idea de utilizar estas células en regeneración o terapias de sistema nervioso central, también analizamos la expresión de marcadores neurales y progenitores neurogliales. Elegimos como marcadores neurales generales beta-3 tubulina, que es TUJ1 aquí en verde, y el antígeno neural nuclear, NEUN, en rojo, y como marcadores de precursores y células gliales, nestina en verde y GFAP en rojo. Con independencia de la concentración de oxígeno, las células son positivas para TUJ1, NEUN y nestina y negativas para el marcador de astocitos GFA. El hecho de que estas células que no están sometidas, estos cultivos no están sometidos a una inducción, no estamos diferenciando hacia células neurales, el hecho de que expresen estos marcadores sugiere que conservan ciertas propiedades de células progenitoras. De hecho, al ser negativas para GFAP, parece que este compromiso está más hacia la línea neural que hacia la línea glial. La cuestión es que en cultivos en los que no estamos induciendo una diferenciación, conservan estas propiedades de progenitores, con lo cual las células pueden situarse en un estadio intermedio entre células multipotentes y células pluripotentes. Por eso quisimos evaluar la expresión de genes relacionados con pluripotencia. Elegimos SOX2, OCT4 y NANOG y comparamos esta expresión, tanto en normoxia como en hipoxia, con células completamente diferenciadas, que son las 2'T, y la expresión de los genes en células NIPS. Como se puede observar, las células mesenquimales expresan los 3 genes en las 2 condiciones. Esta expresión es mayor que el de las células diferenciadas, pero significativamente menor que las células pluripotentes. De manera que pueden conservar características de células progenitoras, pero no podemos considerarlas como células pluripotentes. Una vez caracterizadas las células, quisimos analizar 2 de las propiedades más importantes de las células para su uso en terapias avanzadas, que son la proliferación y la migración. La proliferación es importante porque el número necesario para el desarrollo de las terapias es en general bastante elevado. El número de células que se obtienen de la membrana amniótica es relativamente alto en comparación con otras fuentes de células mesenquimales, pero aún así el paso previo de una expansión in vitro es obligatorio. Por eso medimos cómo proliferaban estas células en los pases, digamos, iniciales, de 3 a 8, comparándolo en normoxia e hipoxia. Como veis, la concentración baja de oxígeno promueve significativamente un incremento de la proliferación celular. Obviamente, el tiempo de duplicación es significativamente menor en los cultivos mantenidos en hipoxia que los homólogos en normoxia. En los pases más tardíos, de pases 7 y 8, aparece una ralentización de este crecimiento, probablemente por la entrada en senescencia celular. Por eso las células para los ensayos de regeneración las utilizamos en los pases más bien iniciales, los pases 3, 4 y 5. Respecto a la migración, como os he mencionado, una de las grandes características de las mesenquimales es que son capaces de migrar in vivo a sitios de lesión, donde se pueden insertar y secretar factores o utilizarse como vehículos terapéuticos. Nosotros evaluamos in vitro la migración mediante el ensayo de herida en placa en pases iniciales y pases tardíos, tanto en normoxia como en hipoxia.
En resumen, lo que quiere decir este gráfico es que en todas las condiciones ensayadas las células son capaces de migrar in vitro, son capaces de cerrar la herida y que la hipoxia promueve significativamente un aumento de esta, digamos, velocidad o esta capacidad de migración. Además, estas células han sido utilizadas por el grupo de Pilar Martín Duque como caballos de Troya en ratones a los que se ha inducido un tumor. De hecho, son las más rápidas de las mesenquimales que utilizó Pilar, son las más rápidas en llegar al tumor, insertarse en el tumor y permanecer allí el tiempo que analizaron, que fue hasta 24 horas. Pues una vez que sabemos que nuestras células son células mesenquimales, con las propiedades que tiene, abordamos la capacidad para promover regeneración axonal. Utilizamos un modelo que estableció Wingley en 1988 y adaptado por el grupo de Maite Moreno Flores de la Universidad Autónoma, en el que se extraen células ganglionares de la retina de rata adulta, se axotomizan mecánicamente y enzimáticamente y se siembran sobre una monocapa, en nuestro caso de las células mesenquimales, permitiendo el contacto célula-célula entre ambos tipos celulares. Este cocultivo directo se mantiene durante 96 horas en cultivo, pasadas las cuales se fija y analizamos por inmunofluorescencia. Utilizamos el marcador axonal SMI31, que marca aquí en verde el filamento H fosforilado, y MAP2A en rojo, que nos indica el compartimento somatodéndrico. Una vez analizadas estas fotos, se cuantificó la regeneración mediante dos parámetros. Por un lado, el porcentaje de neuronas con axón, que son las neuronas que han sido capaces de regenerar su axón frente al número de neuronas totales, expresado en porcentaje, y la longitud axonal media, que es la longitud de todos los axones regenerados, dividido el número total de neuronas, y está expresado como micras por neurona. Utilizamos como control negativo, que nos indica la capacidad intrínseca de las neuronas para regenerar su axón, la polilisina, que es un sustrato no biológico. O sea, directamente las neuronas están sembradas sobre el sustrato sin ninguna otra célula. Y como control de regeneración, la línea inmortalizada TS12, que es una línea de glía envolvente olfativa del grupo de la doctora Moreno Flores, que está caracterizada como de baja potencial neuroregenerativa. Y la monocapa de nuestras células la realizamos con 3 densidades distintas. En este sistema, la capacidad que tienen las ganglionares para regenerar su axón, como veis, es muy limitada, no llega al 3% y al 1% las neuronas con axón, y las micras por neurona son en torno a 2 y a 1 micra. Cuando las ganglionares son sembradas sobre un sustrato biológico, esta capacidad se incrementa. De hecho, el porcentaje de neuronas con axón y la longitud axonal media se triplica, aunque esta diferencia no es significativa, lo que está en concordancia con lo observado por el grupo de Maite Moreno. En nuestro sistema hemos visto que las mesenquimales promueven una regeneración en estas células axotomizadas. No sé si se puede ver bien por las imágenes. Se observan axones largos, muy a menudo incluso ramificados. El porcentaje de neuronas con axón se cuatriplica respecto a la polilisina en normoxia y es hasta 14 veces superior en hipoxia, y unos resultados muy similares obtenemos respecto a la longitud axonal media. En normoxia aumenta 5 veces y en hipoxia 25 veces. De manera que nuestras células son capaces de generar un ambiente adecuado, un ambiente trófico, para que las células ganglionares sean capaces de regenerar sus axones. ¿Cómo realizan esta función las células mesenquimales? Pues para identificar los mecanismos pusimos a punto otro sistema, una variación del anterior, de cocultivos indirectos, en el que las células ganglionares axotomizadas y las mesenquimales comparten las mismas condiciones de cultivo, pero están separadas por una membrana porosa, por una transweb. De manera que estamos impidiendo el contacto célula-célula. Además, medimos también la regeneración axonal promovida por medios condicionados previamente por las células mesenquimales. Utilizamos igualmente la polilisina como control negativo, y una de las densidades celulares
la densidad intermedia, como controles. En el caso de los cocultivos indirectos, mediante el sistema Transwell, observamos un aumento en el porcentaje de neuronas con axón respecto a la polilisina, pero este aumento es inferior al que obtenemos cuando las dos células están, o los dos tipos celulares están en contacto. De la misma manera, obtenemos los datos de longitud axonal media. Esta es mayor que la observada en polilisina, pero no alcanza el valor de los cocultivos directos. En cuanto a los medios condicionados, no varía el porcentaje de neuronas con axón respecto a nuestros controles en polilisina, pero sí que es significativo el aumento de la longitud axonal media, alcanzando unos valores de en torno a 25 micras por neurona, que es muy similar a los obtenidos en los cocultivos directos. De manera que estos resultados sugieren que nuestras células o la regeneración axonal que promueven las células está mediada tanto por un contacto célula-célula, célula mesenquimal, célula ganglionar, y que existe un efecto de factores solubles secretados por las mesenquimales. Para estudiar estos factores elegimos de los que os he mencionado anteriormente 3 neurotrofinas, las más estudiadas, BDNF, neurotrofina 3 y NGF. Y quisimos evaluar la síntesis y la secreción de todas ellas. Utilizamos, crecimos las células tanto en el medio óptimo de las mesenquimales, que es un medio rico en glucosa, como en el medio NB27, que es carente de suero, en el medio es en el que se realizan los cocultivos. En todos los casos, como veis, las células son capaces de sintetizar los profactores y mantienen esta expresión con el tiempo en cultivo. Las condiciones de oxígeno, la hipoxia, no influye en la expresión de BDNF, pero sí la aumenta en el caso de la neurotrofina 3 y de manera muy significativa en el caso del precursor de NGF. Respecto a la síntesis, respecto a la secreción, perdón, analizamos mediante ELISA la concentración de estas neurotrofinas en medios condicionados de las neuronas crecidas en polilisina solas, medios condicionados de las células mesenquimales crecidas en NB27 y los medios condicionados de los cultivos directos e indirectos. No detectamos presencia de las neurotrofinas en los monocultivos de las células ganglionares, lo que sugiere que su expresión o es muy limitada, bueno, vamos a dejarlo que es muy limitada, y no pudimos detectarla. Sin embargo, las mesenquimales sí secretan de manera activa las formas activas de las neurotoxinas. Pero, sorprendentemente, en los cocultivos, tanto directos como indirectos, cuando están las dos células compartiendo las condiciones de cultivo, esta concentración disminuye respecto a la observada en los monocultivos de las mesenquimales, aunque solo es de manera significativa en el caso de neurotrofinales. Para estudiar el papel que juegan estos factores tróficos, estas neurotrofinas, realizamos el mismo sistema de cocultivos, pero interferíamos en la señalización de los factores tróficos mediante anticuerpos bloqueantes de las dos neurotrofinas que habíamos detectado. Como se puede ver, el bloqueo de la acción de BDNF, NGF individual o combinada disminuye, aunque no de manera significativa, el porcentaje de neuronas con axón en condiciones de normoxia y no influye en este porcentaje cuando la regeneración está mantenida en hipoxia. Resultados muy similares obtenemos respecto a la longitud axonal media. Parece que de manera individual o combinada esta longitud disminuye respecto a los controles de los cocultivos sin interferencia y solamente el bloqueo de BDNF produce una leve disminución en condiciones de hipoxia. Lo que nos sugiere estos resultados es que el contacto célula-célula es necesario para la promoción de la regeneración axonal y que probablemente, además de BDNF y NGF, haya otras moléculas de adhesión y otros factores tróficos que actúen de manera concomitante para promover esta regeneración. Y por último, una vez confirmada el recrecimiento, estudiamos la maduración funcional de los axones regenerados. Por un lado, estudiando la maduración y la presencia del mecanismo de sinapsis
y por otro lado con estudios de electrofisiología. No sé si se ve muy allá. Para el estudio de los axones, la maduración de los axones, elegimos la sinapsina, aquí en rojo, y SV2A, que es la proteína de la membrana de las vesículas sinápticas 2A, que son dos proteínas que están recubriendo las vesículas sinápticas, que son las encargadas del almacenamiento y la concentración y la liberación de neurotransmisores. Con independencia de las condiciones de cultivo, sí se pueden observar, si os fijáis, unos puntos de inmunotensión positiva para ambas proteínas, muy similares a los descritos en bibliografía. Esto significa que el recrecimiento axonal que promueven las mesenquimales no solamente permite una regeneración estructural, que está confirmada por la tinción o el marcaje con SMI31, sino que estos axones recrecidos están en un estadio avanzado de maduración y sugiere que llevan ya el equipamiento necesario para establecer eventuales sinapsis. Pero la funcionalidad de estos axones viene definida por su capacidad, obviamente, para iniciar y transmitir potenciales eléctricos. Los responsables de esta iniciación y de transmisión de potenciales eléctricos son los canales de sodio acoplados a voltaje. SC1A es una de las isoformas de la subunidad alfa de estos canales, que se sitúa fundamentalmente o preferentemente en los cuerpos neuronales y en el inicio de los axones. Marcamos con anticuerpos contra SC1A para detectar la presencia y la localización de estos canales de sodio acoplados al voltaje. Además, como he comentado antes, utilizamos MAP2A, que nos indica cuál es el cuerpo neuronal y el inicio del axón. Entonces, como podemos ver, la colocalización de ambos marcadores nos indica que los axones expresan estos canales de sodio y que la localización es correcta. Sin embargo, la mera localización no significa que estos axones sean funcionales. Es un requisito que estén expresados en una densidad y en una localización concreta, pero para confirmar que los axones recrecidos son funcionalmente activos, realizamos estudios de electrofisiología en colaboración con el grupo del doctor Pedro de Lara. Mediante estos estudios de electrofisiología de patch-clamp en configuración de célula completa en ambas condiciones de oxígeno, se pueden observar corrientes transitorias de sodio seguidas de corrientes mantenidas de potasio. La amplitud de estas corrientes, tanto de sodio como de potasio, son mayores en axones regenerados o regenerados en normoxia frente a los de hipoxia. Y lo que es más importante y nos hizo enormemente felices hace año y pico aproximadamente, es que estos axones regenerados, tanto en normoxia como en hipoxia, eran capaces de disparar potenciales de acción, con lo cual podemos concluir que la regeneración mediada por las mesenquimales, permite el recrecimiento de los axones y que estos axones son electrofisiológicamente funcionales. Así que así, para resumir un poquito brevemente, las células con las que trabajamos en nuestro grupo son células o se ajustan a los criterios establecidos por la Sociedad Internacional. Son células mesenquimales que expresan marcadores mesenquimales y moléculas de adhesión, pero no el marcador epitelial y caderina, y además expresan marcadores neurales, TUJ1, NEUN y inestina, y marcadores de pluripotencia, pero no pueden ser consideradas como células pluripotentes. La hipoxia, la concentración de oxígeno en cultivo, aumenta la capacidad de migración y de proliferación de las células, así como la diferenciación osteogénica y adipogénica, pero no varía el panel de marcadores de superficie. Las células promueven regeneración en células ganglionares de rata adulta axotomizada, en cocultivos directos e indirectos, en las dos condiciones de hipoxia. Esta regeneración se produce a través de un contacto célula-célula y la acción de factores solubles secretados por las mesenquimales. Y por último, estos axones regenerados son electrofisiológicamente funcionales, siendo capaces de disparar potenciales de acción. Y bueno, sin mencionar que cuando empezamos a trabajar con las células mesenquimales, el grupo numerosísimo éramos dos, éramos la doctora Maite Iglesias, que es mi jefa
Y yo, y bueno, con mucho trabajo y mucha ilusión, pues al final el grupo ha ido creciendo, diversificando un poco los temas de trabajo con las células mesenquimales de AMNio. No sé si me ha ajustado más o menos el tiempo, sí. Gracias. Vale, antes de entrar en preguntas, vamos a quitar información.